Disculpe, sí se ve, ¿verdad? Sí, Vanessa, ya puedes, Ok, ya se está bien. ok, gracias. Ya. Buenas noches con todo el público presente. Quiero dar la bienvenida el día de hoy a esta charla denominada Manejo del estrés en niños y adolescentes en épocas de pandemia. Quien les habla es Melissa Escudero, soy enfermera de profesión y en esta oportunidad me ha tocado presentar la labor que hace la ONG Carisma y Vida. Esta ONG es una ONG peruana, ¿no? En el cual nace en tiempos de pandemia con el propósito de promocionar y prevenir la salud en todas las personas, ¿no? Y no solamente a nivel local, sino también llegar a las zonas rurales donde eh, hay a veces menor acceso a estos temas, a lo que son también charlas, despistajes, todo eso. No, y también, bueno, iniciamos con lo que son las charlas, las capacitaciones, ¿no? Y además también próximamente ya vamos a tener lo que son los despistajes y también las campañas médicas
en zonas vulnerables, ¿no? Y con poco acceso a la salud, como bien les decía, aquí en nuestro país, ¿no? También realizamos lo que es apoyo social a organizaciones vulnerables como los albergues, los comedores populares, vasos de leches, entre otros. No, actualmente, justo quiero comentarles de que estamos en todo lo que es la recolección, la donación de lo que es víveres, juguetes, ropa, para lo que es nuestro fin, que tenemos un evento navideño el 5 de diciembre en una zona de Lima, en Mochipa, en Jicamarca. No, como bien saben, en Jicamarca tiene más de 24 anexos y en este caso nos hemos evocado en un anexo donde la población es un poco más amplia, ¿no? Entonces estamos, como bien les decía, en todo lo que es la recolección. Si tienen amistades, ustedes mismos, de repente quisieran donar alguna ropa que ya no usan, que se encuentre en buen estado, o también juguetes para los niños, pueden escribirnos, ¿no? Al correo que es ongcarismayvida@gmail.com, o llamarnos también a los teléfonos que los vamos a poner en pantalla para poder ayudar a nuestros hermanos que también lo necesitan hoy en día. No, entonces, eh, ya sin dar más preámbulos, quiero presentar a la licenciada en psicología, Vanessa Narrea Ibarra, quien trabaja en el Hospital Nacional 2 de Mayo y que en esta oportunidad pues accedió gustosamente en poder brindarnos esta charla que es muy importante, que es el manejo del estrés, y no solamente en niños y adolescentes, ¿no? Como sabemos, ellos son, digamos, los que más han sufrido en esta pandemia por el encerramiento, por no salir y estar en contacto con otros niños, en los más pequeños, y los adolescentes también, ¿no? De poder interactuar con sus amistades. Entonces, quiero brindarle un fuerte aplauso virtual a la licenciada. Gracias por acceder y gustosos de poder escuchar la charla. Ok, muchísimas gracias, licenciada Melissa. Un gran abrazo también a la distancia. Muy agradecida y felicitarla por la gran labor que viene haciendo usted junto a la ONG y por ese gran corazón que nos contagia, ¿no? Nos contagia a poder seguir transmitiendo aquello que la población más vulnerable pues requiere, ¿no? Y necesita. Bueno, para dar inicio ya a esta charla, agradeciendo la invitación, también dando la bienvenida a cada uno de los que se ha podido conectar hoy día. Mi nombre es Vanessa Narrey Ibarra, lo comentó la licenciada Melissa, estoy trabajando en el Hospital 2 de Mayo, y el tema que hoy día nos convoca a petición de la licenciada Melissa es hablar sobre un tema tan importante que hoy en día, porque muchos de los que estamos acá, seguro habría que preguntarnos quién de nosotros no ha tenido un episodio de estrés en este tiempo, sobre todo de pandemia, ¿no? Sería poco raro o inusual que de repente alguno de los que estamos acá no haya tenido un episodio, ¿no? Y los niños y adolescentes, pues una población también muy vulnerable y de riesgo, hoy en día sabemos ha sido en un porcentaje muy significativo afectado por esta pandemia y por las diferentes circunstancias que han venido atravesando sus familias, ¿no? Entonces hoy día quiero empezar, además de mencionarles el tema de hoy, bueno, el objetivo de nuestra sesión, ¿no? Principalmente de poder fortalecer, ¿no? Cada uno de nosotros tiene ya recursos personales, también recursos de interacción que tenemos con niños y adolescentes, que los ponemos en práctica día a día, pero de repente esta sesión de hoy día también nos pueda permitir fortalecer estos recursos y a su vez poder manejar diferentes circunstancias en las cuales podamos percibir a los niños y adolescentes en crisis emocionales, hoy día específicamente hablando del manejo psicológico en casos de estrés, ¿no? En nuestros niños. Para ello es importante hoy día también poder tomar conciencia, ¿no? Reflexionar cada uno de los que estamos acá, al lado de nuestras familias también, poder mirarnos también cuál es nuestra situación actual emocionalmente, cómo te estás sintiendo hoy,
cómo es la realidad actual que estás pasando al lado de tu familia y, y darte cuenta, ¿no? Darnos cuenta de cómo son estas circunstancias o situaciones y cómo los venimos afrontando, ¿no? En este caso, hablemos, por ejemplo, de un estado de estrés o un estado o niveles elevados de ansiedad, de depresión en algunos casos, o de incertidumbre, de preocupación, de miedo, ¿no? De angustia interior. Y en medio de todos esos reconocimientos que podamos tener de cómo nos sentimos, es importante darnos cuenta también qué es lo que queremos conservar, ¿no? En medio de todo lo que nos pasa, qué es lo que cada uno de nosotros, ustedes, desean conservar, ¿no? ¿Qué quieren conservar? De repente quieren conservar la fe, la esperanza, la capacidad para tener control sobre sus respuestas emocionales, quieren conservar la valentía para seguir adelante, quieren conservar la habilidad de comunicarse con los niños, con los adolescentes, entre otras cosas que cada uno de nosotros podrá mirar y podrá darse cuenta sobre qué es lo que necesitan seguir fortaleciendo y conservando, ¿no? Para enfrentar las diferentes situaciones emocionales por las cuales cada uno de ustedes y sus familias se atraviesan, ¿no? Entonces yo quería acotar antes de especificar el punto principal del tema, de que hoy en día todos nosotros, sobre todo en este tiempo de pandemia, hemos vivido diferentes situaciones de crisis, también haciendo hincapié a situaciones traumáticas, ¿no? Los niños y adolescentes también lo están pasando, ¿no? Porque ha habido muchos cambios, ustedes saben, ya no asisten a las escuelas presenciales, recién se está retomando en algunos lugares autorizados. También muchos de los niños han pasado pérdidas, ¿no? De sus abuelos, sus bisabuelos, incluso padres, ¿no? Que han fallecido víctimas del COVID, o de repente enfermedad de alguno de los progenitores, o enfermedad de alguno de los abuelos, también la separación de los padres, ¿no? También de repente la enfermedad misma que algunos niños también vienen teniendo en esta temporada, que los lleva y nos lleva a nosotros también como seres humanos a desordenarnos, tanto mentalmente y emocionalmente, que nos lleva también a desbordarnos, ¿no? Y ese desborde emocional nos lleva a tener conductas, ¿no? Conductas que hay que explorar el motivo por el cual se está produciendo. Entendiblemente, cuando hay un episodio de crisis o situación traumática que los niños están pasando, es natural que haya una disrupción, ¿no? ¿Y por qué digo disrupción? Porque el niño pasa muchas crisis, por ejemplo, o nosotros vivimos muchos episodios de crisis por los cambios constantes, por las múltiples pérdidas que hemos vivido, también porque esta prolongada cuarentena pues también ha generado una sobrecarga emocional en cada uno de nosotros. Y estos tres factores, ¿no? Que son muchas crisis, muchas pérdidas, la misma cuarentena que hemos vivido desde el año pasado, en el 2020, pues nos lleva a tener episodios de una gran sobrecarga emocional y agotamiento emocional, a lo cual pues los niños y adolescentes también se han visto muy afectados, porque así como nosotros como adultos también nos estresamos, los niños y adolescentes también. Por ello es importante que nosotros también podamos tomar conciencia cómo estamos emocionalmente, porque no se olviden que los niños son esas esponjitas que van recepcionando también el estado emocional de nosotros, de quienes lo acompañamos, ¿no? Recordar que frente a este reconocimiento de cómo nos sentimos, qué es lo que nos pasa, es importante saber que no es el problema lo que sucede, sino la solución es lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Y ahí vemos la capacidad de afrontamiento de cada uno de nosotros frente a situaciones traumáticas o situaciones críticas, ¿no? Boris Cyrulin, que ha trabajado mucho con niños y adolescentes en tema de resiliencia, él hablaba mucho, pues, que durante el transcurso de la vida humana, nosotros como seres humanos pasamos muchas adversidades, ¿no? Que no podemos evitar, que algunas personas sí terminan con un estrés postraumático que les genera un, una secuela muy significativa en su desarrollo de adultez, ¿no? Por ejemplo, de repente en la niñez, cuando el niño no ha podido superar y no ha podido trabajar de repente la descarga de sus emociones frente al fallecimiento de su papá y no poder verlo, no poder despedirse, pues el niño cuando llega a la adultez
aún sigue teniendo esa experiencia traumática y eso le va a generar pues seguramente muchos conflictos internos para poder desarrollarse armónicamente en el transcurso de su vida, ¿no? Como también hay otros casos de niños y adolescentes que frente a las circunstancias adversas vividas, y es lo que vemos hoy día en pandemia, y que gracias al apoyo de un adulto, de un cuidador, de una persona que le ha podido brindar un vínculo sano, de amor, de afecto, reconocimiento, aceptación, este niño ha podido desarrollarse y más bien salir muy fortalecido, incluso llegar a la adultez con un sentido o una característica de altruismo, ¿no? De querer ayudar, de querer compartir, de querer hacer una labor social. Y es lo que pasa con muchos de los niños que hoy día van a seguir y van a estar creciendo, ¿no? Por eso es importante que podamos mirar cada crisis también como una oportunidad. Todos nosotros como familia en esta temporada, al lado de nuestros niños y adolescentes, estamos viviendo, hemos vivido también muchas situaciones adversas y críticas y traumáticas, pero nosotros hoy día nos centramos en el presente sobre qué hacer. Hay que ver las oportunidades, hay que ver cada adversidad como un regalo que hoy día recibimos para poder reconocer este regalo que nos da la vida, que es un desafío, que se convierte en una tarea ardua para seguir adelante, para sanar también en nuestro corazón de repente esas experiencias adversas que estamos pasando, que hemos vivido, y agradecer, ¿no? El sentido de gratitud que es muy importante en el transcurso de nuestro desarrollo para construir un bienestar psicológico. Bien, entonces, tomando en consideración ello, es importante, ahora sí, centrándome principalmente a niños y niñas y adolescentes, mirar la salud mental de ellos, ¿no? Y para mirar la salud mental de ellos, si nosotros convivimos con ellos, con niños y adolescentes, es importante, y reitero, mirar cómo estamos nosotros, qué es lo que les estamos transmitiendo como modelos de conducta, ¿no? La manera como los niños y adolescentes reaccionan, en parte es muy influenciado por el modelo que nosotros les damos. No se olviden que nosotros somos ejemplo, que los niños no hacen lo que escuchan, principalmente los niños hacen lo que ven o lo que de repente saben que ustedes hacen también, ¿no? Por eso a veces a algunos niños les hablamos, pero ¿qué pasa en la conducta? ¿No? En cambio, si nosotros más bien, además de decirles, también lo hacemos, ellos ven una coherencia en el mensaje que les damos y ellos seguramente verán a un padre con la capacidad o a un cuidador con esa habilidad de poder mantener una capacidad de control frente al estrés, una capacidad de manejar este estrés, manejar su enojo, manejar su frustración, ¿no? Entonces, cuando nosotros como cuidadores de los niños y adolescentes podemos asumir con una estabilidad, con tranquilidad, los diferentes eventos estresantes, es lo que vamos a transmitirles también a ellos, ¿no? Si hoy día nos enteramos de una noticia desagradable que no esperamos, cómo yo interpreto, cómo yo reacciono frente a eso que nos pasa, el niño que está a nuestro costado nos está percibiendo y nos está sintiendo nuestro clima emocional también. Por ello es importante que además de mirarlos a ellos, que siempre lo vamos a hacer con una responsabilidad, es también mirarnos a nosotros mismos para poder seguir también ayudándolos a ellos, ¿no? Entonces, y para ello es muy importante nosotros tener la capacidad de expresar lo que sentimos, ¿no? No se trata de negar que esto no me afecta, sino poder reconocer cómo hoy me estoy sintiendo, ¿no? Porque así también le permitimos al niño comprender lo que siente, entender y validar su sentir. Es válido que esté enojado, es válido que se siente estresado, es válido que tenga tristeza, yo te comprendo, estoy contigo para ayudarte a conocer a tu tristeza y también a superar esa tristeza, ¿no? Como familia juntos lo vamos a hacer, ¿no? Y esta situación, ¿no? De estados emocionales, por ejemplo, de estrés, de ansiedad en los niños, es algo que ha aumentado mucho, y sobre todo en este periodo de pandemia, ¿no? Aproximadamente, y como dice, por ejemplo, esta noticia que acá hemos puesto, la cuarentena, este tiempo de cuarentena ha afectado la conducta de más del 69% de niños, ¿no? Entonces ha habido muchos cambios a nivel conductual, desmotivación para estudiar, una frecuencia más elevada de rabietas, de berrinches, o de repente reacciones muy impulsivas,
frente a situaciones muy pequeñas en las cuales nosotros nos podamos sorprender de cómo ellos están reaccionando con mucha ira, con mucho enojo, frustración, o también con mucha tristeza, lloran constantemente, o tienen un temor, ¿no? A despedirse de sus papás cuando tienen que salir a trabajar, ¿no? Y hoy en día también, un poco para clarificar, el 30% de la población, ¿no? Total, entre la población peruana, está constituida por niñas y adolescentes, ¿no? Y de este total también, según un estudio que han hecho en el Ministerio de Salud, ¿no? Han identificado que aproximadamente un total ¿no? De un porcentaje significativo, por ejemplo, un total de 60%, se ha identificado ya problemas emocionales y problemas relacionados a trastornos mentales, ¿no? Dentro de este grupo hay cuadros de depresión, desde leve hasta severo, de ansiedad y de estrés en niños y adolescentes, ¿no? En el periodo del 2020 hasta julio del 2021, ¿no? Esto sí es en el 2020, este es en el caso de casos atendidos en adolescentes, que también sumando en un total sale un porcentaje de 48%, que también se han visto afectados con episodios de ansiedad, de estrés, de depresión o trastornos adaptativos o reacciones de estrés postraumático también. Entonces ahora nos preguntaremos, y ustedes ya que lo están viviendo día a día seguramente, ¿qué es el estrés? ¿No? El estrés, algo que seguramente han escuchado en otras charlas, o han podido leer, o han escuchado en la televisión, es una respuesta fisiológica natural que tanto adultos como niños y adolescentes presentamos, ¿no? Entonces es como un mecanismo de supervivencia que frente a una situación de peligro uno empieza a tener cambios fisiológicos, ¿no? Pero que nos permite poder responder a una situación de peligro, ¿no? Es como antes cuando los cazadores, pues, de repente veían un animal también muy peligroso, este hombre cazador también tenía que defenderse, ¿no? Entonces ahí mismo el cortisol aumentaba, que digamos es la hormona del estrés, y sus niveles de estrés se elevaban en ese momento que el animal venía hacia él para atacarlo, pero gracias al estrés, a su respuesta frente al estrés, este hombre corría más rápido para protegerse, para defenderse. Por eso decimos que el estrés nos lleva a tener un mecanismo de supervivencia frente a situaciones de peligro, ¿no? Que nos preparan para una acción, ¿no? Que es la de defendernos, la de protegernos, ¿no? Y esto también lo pasan los niños, ¿no? De nuevo reitero, y adolescentes, pero en este estrés también hay un estrés, digamos, funcional o positivo, que nos ayuda a reaccionar y a poder superar una situación de peligro, como los niños cuando tienen un examen, tienen que estar en alerta, tienen que estudiar un poco más, o de repente frente a un terremoto, un temblor, el niño va a sentir estrés sobre qué hacer, por el miedo también que está sintiendo, pero va a hacer algo, ¿no? Pero también, y también lo va a ayudar a mantenerse alerta y enfrentar los diferentes desafíos. Presentarse en una exposición virtual, poder decir también algo que le está quejando, ¿no? Que lo ha llevado a tener mucha sobrecarga emocional por estar en silencio. Pero también un estrés disfuncional, ¿no? En el cual la persona y el niño y adolescente más bien va a verse disminuido en esa capacidad para poder elegir una reacción en la cual pueda resolver una situación, sino más bien se va a ver afectado tanto emocionalmente, físicamente, porque va a haber alteraciones, y ahí lo vamos a hablar más adelante, a nivel del sueño, a nivel del apetito, a nivel del estado de ánimo, a nivel de la atención y la concentración. Por eso decimos que el estrés en los niños y adolescentes es natural, ya lo hemos dicho, como en todos nosotros, pero el problema surge cuando este permanece por un tiempo prolongado, ¿no? En el cual no intervenimos, no detectamos a tiempo, esto se cronifica, ¿no? Los síntomas que la persona puede tener, y acá vamos a ver las reacciones de estrés, ¿no? El niño puede sentirse, y también sucede en el adolescente, puede sentirse muy irritable o muy hipersensible, ¿no? Llora constantemente por algo que ve, por algo que escucha, o porque mamá ya se fue, tiene miedo a que se mueran todos, tiene miedo a que lo abandonen, empieza a tener una respuesta hipersensible frente a lo que pasa. Pero también estos niños pueden sentirse tristes, ¿no? Reflejan en su expresión, en sus facies, y cuando los ven, su carita, su mirada,
pueden reflejar tristeza, pero también puede reflejar preocupación, ¿no? Y acá, ¿no? Hay un niño que está quiere estar muy cerca a papá y mamá, no los quiere soltar, ¿no? Y también porque es un signo que sucede cuando el niño está en un episodio de estrés. También pueden tener confusión, no aparecen ideas claras, de repente para poder expresar lo que están sintiendo, porque hay una sobrecarga y un agotamiento emocional también en estos niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en resumen, o digamos, consolidando un poco estas respuestas frente al estrés en niños y adolescentes, podríamos mencionarles llanto, irritación, sobre todo en niños más pequeños, ¿no? Antes de los 8 años hay mayor irritación, hay comportamientos impulsivos en los adolescentes, esas conductas desafiantes en las cuales no quieren obedecer o responden mal o dan la contra a lo que se les pueda decir. También pueden volver a tener de repente conductas que ya habían superado, pero de repente ahora volver a repetirlas, como por ejemplo en las noches mojarse en la cama o de repente ensuciar su ropa interior, ¿no? Hay una preocupación o una tristeza excesiva que vamos percibiendo. Hay también poco apetito, mucho apetito. Hay una variación en cuanto también al sueño, es decir, los niños y adolescentes tienen dificultades para poder dormir, pueden tener también incluso pesadillas o pueden tener momentos de despertar abruptamente o cuando ustedes los ven es como que duermen pero empiezan a tener esos sobresaltos, como que su cuerpo empieza a temblar, porque claro, internamente está viviendo angustia, está viviendo mucha carga emocional, ¿no? También hay dificultad para prestar atención y concentración, ¿no? A veces los padres están hablando y quejándose, no presta atención a la clase, no quiere estudiar, ya no hace sus tareas como antes, no comprende rápidamente la clase. Entonces, y eso también puede ser una señal de estrés, ¿no? De una sobrecarga emocional que hay que ir mirando, ¿no? Hay también en los niños, hay muchas exigencias que tienen a sus padres, hay muchas necesidades que tienen, porque claro, debido a las carencias afectivas, debido a la sobrecarga que están pasando, estos niños tienden a necesitar más a sus padres o a pedirles más, ¿no? Como una mirada o como una reacción de poder decir, papá, mamá, o quien me cuide, ¿no? Te necesito, ayúdame, porque muchos niños y adolescentes no dicen lo que les pasa. Y ahí viene la tarea de nosotros como adultos, más bien poder identificar y estar muy sutilmente, siendo muy observadores, supervisores responsables de ir mirando estos cambios que puedan estar teniendo nuestros pequeños y adolescentes. Pueden también tener dolores de estómago, dolores de cabeza, sin encontrar una causa fisiológica al menos conocida, ¿no? Y mucho de ello también puede ser por un tema de estrés, ¿no? Sabemos que el segundo cerebro emocional de nosotros, es decir, ¿qué pasa cuando uno vive una sobrecarga emocional? Fisiológicamente el segundo cerebro que recepciona todo eso, digamos el cerebro emocional, reitero, es nuestro estómago, la piel, también la parte cerebral, ¿no? Y es por eso que tenemos dolencias, ¿no? Y también la parte muscular, por eso hay muchas personas que frente a estrés tenemos dolencias musculares, ¿no? Bien, entonces estas manifestaciones, y acá las voy a resumir de repente para poder mirar de acuerdo a la edad, ¿no? En niños menores de 6 años, hay miedo a estar solo, hay miedo, por ejemplo, hay muchos padres que dicen que tienen miedo a la oscuridad, eso también a los niños les puede llevar estrés, ¿no? Miedo a la oscuridad, hay también conductas regresivas, como lo mencioné, por ejemplo, para orinarse en la cama, hay cambios en el apetito, hay aumento de la rabieta, hay conductas de extremo apego, es decir, no querer separarse de su cuidador, ¿no? En cambio, en niños de entre 6 a 12 años, algo que caracteriza mucho los episodios de estrés es que hay mayor irritabilidad, hay pesadillas, hay problemas de sueño y de apetito, hay dolores físicos como de estómago, de cabeza, dolores musculares también hay apego excesivo y también hay problemas de conducta. Los padres suelen decir, no obedece, no quiere hacerme caso. En adolescentes, entre 13 a 18 años, pues también va a haber alteraciones a nivel del sueño, del apetito, va a haber también una necesidad de aislarse, tanto de compañeros o de la familia, una apatía, va a haber un desgano,
esas ganas de cuando ustedes los ven pareciera que están insoportables porque ni ellos mismos se soportan, con toda esa sobrecarga que están pasando. Hay también desatención, ¿no? Esto quiere decir que el adolescente muchas veces también cuando esté estresado, eh, excluyendo de repente de un episodio depresivo, es porque también no tiene interés en sus hábitos de salud, ¿no? No quiere ir a una cita odontológica o no quiere interesarse por su cuidado, su aseo personal y su apariencia física, ¿no? Hay también un aumento significativo, pero también puede haber una disminución en cuanto a su energía. O sea, pueden estar muy hiperactivos, digámoslo así, o muy activos, pero también pueden tener un bajón de actividad, ¿no? Es decir, paran más bien en su cama, no quieren salir, no quieren hacer otras actividades, ¿no? Pero acá, y nos vamos a centrar al punto, es cómo ayudarlos, ¿no? Cómo poder ayudar a estos niños y adolescentes. Y acá vamos a hacer de repente un consolidado también para que lo podamos mirar mejor. Cómo ayudar, por ejemplo, a los niños menores, ¿no? De 6 años. Lo más importante, y es lo que siempre hemos hablado cuando hablamos de disciplina positiva frente a situaciones de estrés, es que nosotros como cuidadores tenemos que expresarles nuestra paciencia y nuestra tolerancia. Es cierto que también como seres humanos nosotros nos agotamos. Y es cierto que también seguramente habría que estar en el lugar de padres para entender que también tenemos el derecho a veces de estar fastidiados, estar cansados, estar enojados. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes que nuestros niños y adolescentes están en una etapa de desarrollo donde necesitan de nosotros. Y nosotros tenemos que asumir ese rol de protección, de brindarles seguridad a través de nuestro lenguaje, tanto en nuestro lenguaje verbal, que es lo que le decimos, que es lo que nosotros en el día, cuando lo vemos preocupados a ellos, ¿qué mensaje le damos? ¿No? Hijo, comprendo que esto te esté estresando, mira, estoy contigo para ayudarte, cuéntame qué es lo que ha pasado, qué te está preocupando, qué te hace sentir estresado, qué te hace sentir triste. Entonces empiezo a dialogar con mi hijo sobre esto. Pero cuando son niños pequeños, a veces tampoco hablar nos va a resultar mucho. Entonces, pero nosotros a través del juego, que es una herramienta muy importante, jugamos con ellos, pintamos, hacemos una labor artística, podemos hacer títeres, podemos contar cuentos, podemos hacer un sociodrama con ellos para hablar justamente de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de nuestro estrés, de lo que necesitamos, ¿no? Y para ello es importante que también nosotros tengamos rutinas con ellos, es decir, que podamos tener horarios, ¿no? Para que un niño también pueda superar un episodio de estrés, es importante que nosotros les demos unos tiempos definidos, claro, sin ser tan estrictos, pero respetando un horario como de levantarse, de tomar su desayuno, de asistir a clases virtuales, presencial, de almorzar, de hacer las tareas, y sobre todo un tiempo de juego. No se olviden que un derecho de los niños es de jugar, es de poder recrearse, es algo que nosotros no les podemos prohibir, ni suspender, ni ponerles como castigo ello, porque iríamos en contra de su derecho, ¿no? Entonces, por ello es importante que planifiquemos actividades relajantes, que nos permita ayudarlos a ellos a estar más cómodos, más tranquilos, y que se permitan descargar sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Evitar que estén muy expuestos a tecnologías por horas prolongadas. Es mejor que el niño pueda estar en actividad, pueda jugar, pueda moverse, porque los estímulos visuales no le ayudan al niño. Además que también estos estímulos visuales que reciben es importante supervisar, porque hay muchos niños que también se estresan porque empiezan a recordar de repente de una película o de un dibujo, vieron un fantasma, vieron un monstruo o vieron una situación de violencia, que ellos empiezan a preocuparse, empiezan a tener miedo. Eso les lleva a tener una tensión emocional que hace que se active esta hormona del estrés, por ejemplo el cortisol, y estos niños ya empiezan a desarrollar un episodio de estrés, ¿no? Y también en los niños entre 6 y 12 años, pues también es muy, y sigue siendo importante que seamos pacientes, que podamos ser tolerantes, expresándoles la tranquilidad, tener también con ellos sesiones de actividades lúdicas como de jugar, buscar mantener comunicación también con sus amigos. Nosotros como adultos generemos reuniones con sus compañeros, que por ahora de manera virtual
o hacer salidas, ¿no? Que ahora poco a poco se puede hacer con todas las medidas de cuidado, como hacer una caminata, o hacer una actividad física en familia juntos, poder salir, participar también en tareas domésticas, de repente planificadas, organizadas, como vamos a preparar juntos una comida sana, o vamos a preparar una ensalada, o vamos a preparar un cuento, o vamos a preparar un sociodrama para construir de repente también una poesía, y también así estamos compartiendo con ellos, que nos va a ayudar a sentirse seguros también. Hay que establecer también, cuando los niños tienen episodios de estrés, hay que darles la contención a través del tocamiento, a través del contacto físico, de la mirada, de la escucha, pero también a través de límites, ¿no? De ponerle límites suaves pero firmes, con amor, con firmeza, también darle sus normas de los horarios y las responsabilidades que va a tener, sin ser sobreexigentes, porque a veces muchos padres somos muy sobreexigentes, y justamente por esa sobreexigencia nuestros niños también se sienten estresados, porque tienen muchas tareas, porque de repente le encomendaron que cuide a sus hermanos más pequeños, y también ellos se estresan, ¿no? Entonces, hasta un niño se puede estresar de repente porque le gusta una amiguita y de repente no, todavía no puede hablar con ella, ¿no? Entonces, hay muchos motivos por los cuales los niños se pueden estresar, ¿no? Entonces, por eso es importante la comunicación, la conversación, y a través del juego nosotros podemos identificar también en sus conductas, de cómo juegan, podemos ir mirando cómo pueden sentirse ellos también emocionalmente, ¿no? Entonces también a ayudarnos entre nosotros como familia a crear ideas sobre cómo mejorar la forma de cómo nosotros nos vemos delante de ellos, ¿no? Somos autoridad, pero somos una autoridad donde hay democracia, donde podemos escuchar su punto de vista, no que lo que yo digo es la única razón, también lo que dice su papá, también lo que dice él, también es algo válido que escuchar, y de ahí podemos hacer un acuerdo, un consenso, y generar pues una conversación armónica que nos permita estar más tranquilos, más relajados también, ¿no? Nosotros tenemos que ser supervisores de lo que están viendo, de nuevo reitero, claro que sí, que están viendo en la tele, que están viendo en internet, que están viendo en el celular, en la tablet, es importante ir supervisando para alejar de la vista un tiempo prolongado de mucha violencia, o de imágenes que sabemos puedan ser también, por ejemplo, traumáticas para uno, ¿no? Había un niño que una vez siempre en consulta, recuerdo que hablaba, hasta ahora no me puedo olvidar que en la tele una vez vi que estaban matando a una señora a golpes. Me asusté porque pensé que esto le podía pasar a mi mamá. Y como él antes no había hablado de esta situación, el niño lo guardaba y empezó a generarle eso una preocupación, una incertidumbre y también miedo, que lo llevó a desarrollar un cuadro de estrés, ¿no? Y entonces por ello es importante que lo pueda hablar para ir liberando y bajando esa carga emocional que pueda sentir, ¿no? Y en los adolescentes, ¿no? También lo mismo, tener mucha paciencia, tolerancia y tranquilidad. No se olviden que cuando ustedes pierden el control sobre ellos, ellos también pues, nos ven cómo reaccionamos, y ellos también tienen esa pérdida de control frente a sus respuestas emocionales. Entonces, fomentar con ellos también la continuidad de rutinas que han tenido en edades anteriores a los 13 años, pero siendo flexibles, porque también entendemos que por su edad ellos van a tener mayores responsabilidades en cuanto a, por ejemplo, a lavar su ropa, a hacerse cargo de repente algunos días de botar la basura, de ordenar la mesa o de cooperar en algo más, y tenemos que ser flexibles, también firmes, pero tenemos que asegurar que sigan teniendo una rutina, ¿no? Fomentar también la discusión, de repente de las experiencias que ellos puedan tener con compañeros, porque ustedes saben que en la adolescencia mucho de los miedos que el adolescente tiene es el miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a la opinión crítica. Muchos adolescentes también se estresan por eso, o se estresan porque no se sienten seguros de su cuerpo, o también se estresan por los cambios físicos que están pasando también, ¿no? También otros se estresan porque tienen o no se sienten capaces de poder lograr desempeñarse bien en una tarea académica, por ejemplo, o de repente también
algunos me han dicho de decepcionar a sus padres, ¿no? Porque hay muchos adolescentes y también niños que se estresan porque siempre han querido agradar a sus padres y se sienten muy presionados, ¿no? No, yo tengo que sacarme esta nota, tengo que hacer esto todo muy bien para que mi mamá, mi papá se sientan felices, para que mi abuelita esté contenta, ¿no? Y esta presión que ellos mismos se ponen, porque los padres siempre le dicen seguro, yo te quiero no por una nota, ¿no? Yo te quiero incondicionalmente, te saques o no una buena nota, ¿no? Pero a veces nosotros sin querer queriendo es como que le damos el mensaje, yo te quiero mucho, te amo cuando tú te portas bien, o cuando tú te sacas una buena nota, o cuando tú cumples esto y cuando tú haces esto. Entonces ahí los adolescentes y niños empiezan a tener una creencia limitante de tener que agradar a los demás. Y se estresan porque tienen miedo a que se decepcionen de ellos si no logran estudiar la carrera que quieren, si no logran cumplir con todas las expectativas que los padres tienen sobre ellos, ¿no? Entonces el adolescente también para ayudarlos es importante que permanezcan en conexión también con sus compañeros, ¿no? A través de las videollamadas. Claro, también es natural que puedan jugar, ¿no? Videojuegos, juegos en red, porque es algo que hoy en día no podemos dejar de reconocer que esto existe, ¿no? Pero sí hay que supervisar muy bien los tiempos que ellos tienen, ¿no? En poder permanecer conectados en las redes, ¿no? También mantener rutinas familiares, poder organizarnos para hacer paseos, para poder compartir en familia. También limitar la exposición mucho a noticias o información que los pueda llevar también a tener imágenes mentales perjudiciales para su salud mental, ¿no? No se olviden que lo que vemos, lo que escuchamos, va a nutrir nuestro cerebro, va a nutrir nuestra alma para nutrir también el cuerpo. Entonces eso hay que cuidar bastante, ¿no? Entonces, entonces es importante, ya que estamos reconociendo qué formas tenemos de ayudar, antes también hemos reconocido qué señales pueden tener. Acá hay un resumen para cerrar esta parte también, de qué respuestas emocionales pueden tener, qué respuestas físicas pueden tener. Y lo más importante es saber también que estos estados de estrés en algunos casos también pueden volverse un estrés traumático infantil, ¿no? Que lo que marca la diferencia es que dura un tiempo muy prolongado, ¿no? Donde el niño de adolescente empieza a tener estos síntomas ya en una intensidad más elevada. Es decir, las pesadillas son más frecuentes, los sobresaltos a la hora de dormir son más fuertes, se moja en la cama, la enuresis, hay insomnio, trastornos del sueño, hay desinterés en el colegio, o sea, la falta de concentración ya se ha prolongado por 6 meses, ya se ha extendido el tiempo de que ya no puede memorizar como antes, incumple los deberes, no quiere ir a las clases virtuales, hay perturbaciones emocionales como el enojo, la ira, la rabia, hay una preocupación constante, hay ansiedad, hay nerviosismo, hay desgano, falta de interés, hay timidez, hay aislamiento, hay hipersensibilidad a las críticas, alguien le dice algo, ya reacciona, ahí mismo se irrita, se pone a llorar, hay ideas recurrentes de imágenes de algo que pasó antes, ¿no? Mamá, yo hasta ahora me recuerdo cuando tú me dijiste que mi papá se fue al cielo, ¿no? O mamá, yo me recuerdo cuando mi papá te pegó, ¿cómo te sientes ahora? ¿No? Entonces, estas experiencias se volvieron traumáticas para el niño y han generado un estrés postraumático porque todos estos síntomas ya empiezan a cronificarse, se vuelven más intensos y más persistentes. Y es ahí donde tenemos que acudir a un especialista para tener una orientación, una evaluación y sobre todo una terapia que les pueda ayudar a poder restablecer su clima emocional y mental, ¿no? Entonces, hoy día lo principal que queremos dejarles es pautas sobre cómo manejar este estrés en niños y adolescentes. Un poco ya lo hemos hablado hace un momento, pero es importante recordarnos, y eso es algo muy importante para reflexionar, el vínculo. Lo más importante para que un niño o un adolescente pueda superar un episodio de estrés son las interacciones, las relaciones que se dan en la familia. Yo no puedo ayudar a un niño con estrés o a un adolescente si donde vive es un entorno perturbador, donde hay peleas, donde hay discusiones, donde la mamá descalifica al papá o el papá descalifica a la madre,
o donde hay un conflicto constante, o donde nosotros descalificamos a los mismos niños, decimos eres un malcriado, nunca obedeces, todo lo haces mal, porque eres mentiroso. O sea, esa manera de comunicación no crea un vínculo sano, sino por el contrario, hace sentir al niño desvalorizado, con una autoestima baja y incapaz de poder superar un episodio de estrés. Por eso acá hablamos que el vínculo es muy importante para crecer, un vínculo sano, un vínculo donde el adulto pueda acompañar al niño. Es irresponsable que el niño viva solo su estrés. Es muy irresponsable que el adulto deje que el niño viva solo su tristeza, porque los niños a veces no expresan. Qué bueno que el niño pueda decir, mamá, me siento triste porque hoy día la profesora no me hizo caso. Sentí que no me hizo caso. Qué bueno que lo diga. Pero hay niños que no lo dicen. Y entonces detrás de cada conducta que mi hijo tiene o que el niño tiene, que yo cuido, o mi adolescente, yo tengo que pensar no tanto en lo que hace, sino en lo que motiva lo que hace. ¿Qué pasa que él tiene esta conducta? ¿Qué pasa que él no quiere ir a clase? ¿Qué pasa que él no me hace caso? ¿Qué pasa que él no presta atención? ¿Qué pasa que él está llorando mucho? ¿Qué pasa por qué se irrita tan rápido? Entonces nosotros como adultos responsables tenemos que estar observadores y acompañando, ¿no? Acá hay algo muy importante donde dice, de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerlo sentir mal, ¿no? Claro, porque hay padres que nosotros, porque somos humanos, nadie es perfecto, y como padres lo somos, tampoco hay hijos perfectos, pero a veces creemos que para que un niño se porte bien hay que hacerlo sentir mal, ¿no? Hay que gritarle, yo soy el papá, yo soy la mamá, tú me tienes que gritar así, entonces empezamos a una discusión con ellos, y lo hacemos sentir mal, porque el niño luego está con la autoestima así, muy baja, ¿no? Y lo otro también, ¿no? Un niño que tiene mal comportamiento es un niño desmotivado. No es que se comporte mal porque quiera, sino porque detrás de eso tiene desmotivación. ¿Por qué tiene desmotivación? Muchas veces puede ser porque están pasando un episodio de estrés, ¿no? Donde no ha podido expresar sus preocupaciones o qué es lo que les pasa. O de repente sí lo han expresado, pero nosotros no hemos podido saber ayudarlos a manejar esa situación, ¿no? Entonces no hay nada tan natural y tan difícil como criar un hijo o a un niño y adolescente y cuánto ayuda la ternura, el amor, el afecto y también la firmeza, ¿no? Por ello es importante y es algo que siempre he mencionado, que en este vínculo sano, para ayudarlos a superar, por ejemplo, un episodio de estrés, perdón, es muy importante los vínculos, ¿no? Por ejemplo, estos vínculos de amor donde uno se expone delante de estos niños adolescentes con ternura, los aceptamos para que puedan comprender, para que puedan ellos ser respetuosos, pero nosotros los comprendemos y los respetamos. Los acariciamos, los abrazamos, los elogiamos, también les disciplinamos, les damos normas, también les ponemos consecuencias, también los responsabilizamos, ¿no? Es decir, le enseñamos también que asuman la responsabilidad de sus conductas, ¿no? Les delegamos también responsabilidades, también empezamos a confiar en ellos, en sus capacidades, y si nosotros construimos estos vínculos y los fortalecemos, seguramente que este niño va a sentir, y este adolescente va a poder sentir seguridad donde está creciendo y no inseguridad. Pues justamente cuando alguien ya en el estrés perdura y se mantiene, es porque el vínculo que está viendo en casa o en familia no está siendo adecuado, ¿no? Por ello es importante que también como otra pauta en este reconocimiento de cómo ellos se puedan sentir, es importante preguntarles, en vez de cómo estás, cómo te sientes hoy, ¿no? Entonces nosotros cada día no tenemos que dejar de preguntarles, ¿cómo te sientes hoy? Pero cuando les preguntamos, tenemos que mirarle a los ojos y olvidarnos de todo en ese momento, por un momento, y escucharlos, ponernos al nivel de ellos, a la altura de ellos, y escuchar lo que nos cuentan, ¿no? Si en caso nos cuentan, y si no lo quieren contar, les podemos decir, bueno, ¿qué tal si dibujamos cómo te sientes? ¿Qué tal si con esta plastelina, si son pequeños, qué tal si con esta plastelina vamos a hacer una figura que represente cómo te sientes hoy, ¿no? O vamos a hacer un juego, un sociodrama, para contar, para que me cuentes cómo nos sentimos hoy, ¿no? Entonces, esto es una ruleta, por ejemplo, de emociones, donde lo dibujamos, incluso con ellos,
y por ejemplo les preguntamos, ¿te sientes más feliz? Entonces vamos marcando acá, o de repente te sientes menos feliz, estamos por acá, ¿no? Que estamos tristes, o te sientes más enojado, ¿no? Te sientes más aburrido, ¿no? Entonces vamos ahí ayudándolos a que ellos reconozcan sus emociones. Porque el primer paso para nosotros poder manejar el estrés en niños y adolescentes es reconocer y tomar conciencia de cómo nos sentimos, ¿sí? Y para eso nosotros como adultos, primero tenemos que reconocer cómo nos estamos sintiendo, cómo se sienten en este momento. Entonces, si ustedes tienen esa capacidad de reconocer, también es lo que le estamos enseñando a nuestros niños y adolescentes. Incluso cuando a algunos niños les cuesta poder decir cómo se sienten, también podemos hacer una ruleta en un papelógrafo o en una hoja, donde ponemos la ruleta, la dividimos en partes, y en cada parte, por ejemplo, escribimos una emoción, ¿no? Alegría, enojo, preocupación, orgullo, tristeza, emoción, sorpresa, miedo, susto, y de repente les pedimos a los niños cuando son pequeños, de repente menores de 8 años, o hasta los 10 años incluso, le decimos que dibuje, ¿no? ¿Cuándo se siente enojado? Por ejemplo, esta niña acá dibujó que se siente enojada y dibujó aparentemente, y es lo que mencionaba, a su mamá, ¿no? Ella se siente enojada seguro porque cuando pelea con su mamá, ¿no? Porque ella de repente no hizo caso a algo o porque su mamá le gritó, ¿no? Entonces ella ahí pudo reconocer cuándo se sintió enojada, ¿no? O hay otras situaciones, se sintió alegre porque le dieron un regalo, estaba preocupada porque rompió una taza y tenía miedo cómo podía reaccionar su mamá, y así cada emoción ellos puedan describir y comprender por qué se sienten así y en qué situaciones, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y también abrir el diálogo, ¿no? Es decir, preguntarle, sobre todo al adolescente, por ejemplo, y a los niños más grandes, de repente de 8 años, 9 años, 10 años, porque ellos ya reconocen también, porque nosotros les hablamos de qué es el estrés, ¿no? Entonces nosotros le preguntamos en un diálogo que abrimos con ellos, mi amor, ¿no? O le decimos, como ustedes lo suelen llamar, ¿cómo reaccionas cuando sientes estrés? Mamá, yo me doy cuenta cuando estoy estresado, ay, me empiezo a sentir que mi cabeza me duele, o empiezo a sentir calor en mi cara, empiezo a sentir mis manos que sudan, ¿no? Y eso tiene que ver ya con una respuesta de qué provoca el estrés en su cuerpo, en su cabeza, ¿no? Entonces los ayudamos a que ellos puedan identificar cómo reacciona el niño y adolescente cuando tiene estrés. Y también le vamos a preguntar, ¿y qué haces cuando te sucede esto? Cuando yo siento estrés, yo lo que hago es dibujar, es escuchar música, es tocar un instrumento musical, es hablar con mi mamá, es contarle esto a mi profesora, es agarrar la pelota y tirarla, es aplastar un globo, es de repente correr, saltar, ¿no? Entonces empezamos a explorar, sobre todo para nosotros orientarlos y ayudarlos a qué hacer cuando ellos se sienten estresados, ¿no? Entonces la manera para que nosotros podamos ayudarlos, además, es que nosotros como adultos podamos ayudar a ellos a expresar sus emociones de manera sana, ¿no? Si de repente este niño quiere pegarle a su hermanito menor, yo le puedo expresar la comprensión, ¿no? Yo te comprendo que puedas tener enojo con él porque te cogió tu lápiz y no te avisó, pero mira, yo te voy a ayudar con este globo, vamos a ponerle arroz, vamos a ponerle lentejitas dentro del globo y vamos a imaginarnos que todo ese enojo que llevas dentro, todo lo que ha pasado, lo vamos a estar acá. Acá vamos a poner todo este enojo en este globo con arroz o con lentejitas, lo vamos a ayudar a que la aplaste, ¿no? Aplaste. Y va a ser una manera saludable que pueda descargar sus emociones. Además, también que lo hable, ¿no? Que lo converse, que lo diga, por qué está enojado. Comprendamos por qué se siente enojado también, ¿no? Entonces, y para ello es importante que nosotros seamos conscientes de cómo se puede sentir nuestro niño, nuestro adolescente, ¿no? Y es la tarea muy importante. Por eso yo le decía al principio, tenemos que ser observadores,
¿no? Cada día supervisar cómo puede estar mi niño. De nuevo reitero, lo que lleva a que un niño se sumerge en un estado preocupante a nivel emocional es cuando vive solo sus emociones. No es, no es sano que un niño viva solo su preocupación, su tristeza, sus miedos, su enojo. El niño necesita un adulto que lo acompañe, y esa es nuestra responsabilidad, acompañarlos, no juzgarlos por lo que sienten, sino comprenderlos, pero acompañarlos para ayudarlos a que ellos se sientan más seguros. Y en esa seguridad que nosotros les brindamos, ellos poder resolver paso a paso, con la ayuda de ustedes, de nosotros, sus niveles de estrés, ¿sí? Explicarles la situación en un diálogo, ¿no? Entonces hacemos preguntas abiertas, de escuchar también, qué ha pasado que te sientes así, qué te está preocupando, y también cuando de repente ellos nos digan, mamá, a mí me preocupa porque he escuchado que mi papá está enfermo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que responderles honestamente. Obviamente hay ciertas cosas que no tenemos que contarles de más, a veces hay cosas que nosotros tenemos que omitir, pero no mentirles. Algo que nosotros no tenemos que hacer con los niños y adolescentes es mentirles. Eso no es válido, pero lo comprendemos que a veces, de repente, algunos por miedo, porque a nivel emocional como adultos, de repente nuestros miedos son más grandes a veces que nosotros, en algunos casos, evitamos contarles, pero no se olviden que el niño percibe. O sea, si hay una enfermedad en casa, el niño está sintiendo la angustia de mamá o de papá. Si es que falleció alguien y lo ocultamos por mucho tiempo, el niño va sintiendo esa angustia interna, hay algo que pasa. Y el niño presiente porque siente y percibe el clima de los cuidadores, el clima emocional de sus cuidadores. Pero es importante, claro, también ser prudente, evaluar, determinar o buscar una orientación de qué manera y de qué forma, de acuerdo a la edad de ellos, podemos brindarles ciertas informaciones que de repente nos da temor decirles o nos causa de repente dudas de cómo decirles por la edad, o porque creemos que a los niños no se les tiene que hablar de la muerte, cuando en realidad a los niños se les tiene que hablar de la muerte. Pero claro, nos podamos especializar y educar en eso, porque hay niños que también se estresan por esos temas, ¿no? Y ahora que han estado en la temporada de pandemia, hemos visto muchas muertes día tras día, pues los niños han percibido todo eso, y si nosotros no les hablamos de eso, nos sentamos con ellos y les hablamos de sus miedos frente a eso, pues el niño asume una preocupación interna que a veces no lo expresa. Por eso es algo que siempre yo digo, es mejor que el niño exprese lo que siente, a que esté callado y diga, ah, mi niño está tranquilo, no le pasa nada, siempre tranquilito, muy obediente, pero si no expresa, más bien hay que preocuparnos, ¿no? Pero no una preocupación que nos paralice, sino una preocupación que nos lleve a ocuparnos y a buscar de repente una asesoría, ¿no? Explicar las formas de protegernos también. Es importante que cuando el niño adolescente vive episodios de estrés, podamos explicar cómo protegernos para que el estrés no se vuelva más grande que los mismos, ¿no? Aplicamos medidas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es transmitirles la seguridad de cómo protegerse. Los niños se sienten seguros, y acá lo dice, cuando saben qué hacer para protegerse. Si nosotros le decimos, bueno, ellos expresan que están estresados porque tienen un examen o tienen una semana de puros exámenes, entonces nosotros tenemos que darles la seguridad de cómo ellos poder hacer para planificar el poder rendir esos exámenes, ¿no? Entonces les ayudamos a hacer sus horarios, ¿no? Para que ellos puedan sentirse más seguros, de poder dedicarse a cada curso un tiempo, dándose tiempo de hacer pausas para relajarse, ¿no? Explicar las medidas de protección, como este tema del COVID, pues es importante y ha sido muy importante en este tiempo de pandemia, frente a la incertidumbre, poder hablarles de las medidas de lavado de manos, del uso de mascarilla, de la distancia social, asegurar siempre, ¿no? Que todo este estrés que podamos pasar juntos, de repente hasta como familia, es algo temporal que va a pasar porque somos una familia que queremos entre todos ayudarnos, y es lo que ustedes van a transmitirles con sus conductas, ¿no? A los niños también, y también al adolescente, hay que ayudarles a transformar sus temores, sus preocupaciones, sus presiones emocionales que tienen en creatividad. Y para explorar la creatividad y ellos puedan externalizar sus sentimientos y emociones, es muy importante usar, por ejemplo, la labor lúdica artística, ¿no? Ahí vienen las pinturas, el dibujar, el pintar, el hacer origamis, el hacer manualidades, el tocar un instrumento musical, la musicoterapia,
el poder también bailar, cantar, el teatro, el clown, ¿no? El deporte también. Entonces es muy importante que los niños, además de las actividades académicas que el sistema nos exige, es importante que les demos una actividad donde ellos puedan desarrollar la creatividad, ¿no? Por ejemplo, sus dibujos, ¿no? Ellos cuando dibujan, y les pedimos que dibujen, por eso cuando van al psicólogo, cuando van de repente y están con su mamá en casa, les pedimos, o con sus padres, o con sus cuidadores, les pedimos que dibujen, ya el miedo no está acá adentro, el miedo ya está en el dibujo. Entonces ya nosotros le damos una identidad a su estrés o a su miedo, una identidad propia. Ya no es que yo tengo el estrés, ¿no? O yo soy el estrés. Yo no soy el miedo. Mi miedo, mi estrés ahora está en este dibujo. Entonces ahora yo lo puedo ver. Como cuando a veces le decimos a los niños, este estrés que sientes, ¿en qué parte de tu cuerpo se acumula? Cuéntame. ¿Cuántos kilos puede pesar ese estrés o esa tristeza o ese miedo que sientes que está en tu corazón? ¿Cuánto pesa? De 0 a 50 kilos, de 0 a 20 kilos. ¿Cuánto pesa? Entonces el niño va respondiendo y ustedes van escuchando. ¿Qué color puede tener ese estrés o ese miedo, esa tristeza? ¿Qué color le puedes dar a esa tristeza que sientes? ¿Qué forma puede tener? Ahora lo vamos a sacar al frente de ti, lo vamos a mirar con ese color, con esa forma, con esa cantidad de kilos que pesa, que representa tu estrés, y le vamos a preguntar a él qué es lo que necesita para que sea cada vez menos. De repente a veces los niños dicen, yo necesito estar más con mi mamá, yo necesito compartir con mi papá, yo necesito salir a jugar, ¿no? Yo necesito un abrazo, ¿no? Entonces empiezan a expresar y nosotros vamos explorando. Bueno, limitar el acceso a la información es algo ya reiterativo, ¿verdad? Que es muy importante supervisar el tiempo que ellos paran en las redes, cuánto tiempo ellos están en internet, que si bien es cierto hoy en día se ha convertido en una herramienta importante para la educación incluso, pero es importante supervisar el tiempo. No se olviden que lo que los niños más necesitan es compartir, dialogar en familia, poder interactuar con la familia, no ser una familia lejana, donde cada uno está en su laptop, el otro está en su cuarto con su celular, el otro está en la sala con su celular y cada uno en su mundo. Nosotros necesitamos vincularnos, ¿no? Y eso va a ayudar a que el niño no se sienta solo, porque hay muchos niños que dicen me siento solo, y van a consultas psicológicas justamente muchos porque dicen yo me siento solo, mi mamá trabaja mucho, ¿no? Mi papá trabaja bastante, no lo veo, solo para dormir lo veo un ratito, entonces es importante darnos un tiempo. No se olviden que la tarea de nosotros es estar disponibles para ellos, y la disponibilidad tiene que ver que cuando él está triste, tenemos que estar con ellos. Cuando ellos están con estrés, tenemos que acompañarlos para ayudarlos a manejar también esto, ¿no? Mantener las rutinas también es muy importante, los horarios, es muy importante sobre todo en los niños porque eso les ayuda a sentirse más seguros, les da una idea más de control para que no estén en tanta incertidumbre, ¿no? Mantener el contacto con sus amistades, generar actividades grupales vía Zoom, Google Meet, reuniones donde ellos puedan seguir interactuando, porque con este confinamiento, créanme que los niños no le están pasando nada bien, los niveles de estrés se aumentan, muchos incluso se estresan porque cuando hablan empiezan a referir que ellos quisieran verse con sus amigos, quisieran jugar, quieren regresar al colegio, ¿no? Entonces hay que escucharlos para que ellos también puedan externalizar lo que les pasa y así también reducir sus niveles de estrés, ¿no? O hacer, ¿no? Una pijamada a distancia de manera virtual con sus mejores amiguitos, amiguitas, escribir cartas, también mira, vamos a escribir cartas para tus amigos, para tu mejor amiga, para tu abuelita que vive en tal lugar, ¿no? Entonces empezamos a crear redes de interacción para que ellos también no se sientan solos y para favorecer la socialización en grupo, ¿no? Proponer actividades físicas, claro, sabemos para todos nosotros, sabemos cuando uno está con estrés es como que el cerebro no reacciona muy inteligentemente, ¿no? Y cuando uno hace una actividad física ya el cerebro se empieza a oxigenar y podemos tener las ideas más claras para tener respuestas más inteligentes a nivel emocional, ¿no? Por eso es muy importante
que hagamos actividad física en familia, una caminata, trotar, bueno, bicicleta, con la supervisión del adulto cuando es un niño, también con el adolescente podemos hacer salidas familiares deportivas, ¿no? Porque eso va a ayudar mucho, porque claro, cuando el nivel de estrés se aloja en nuestro cuerpo, los niveles y las hormonas, por ejemplo, que hemos hablado del cortisol, por ejemplo, aumenta, pero cuando uno hace una actividad física vamos a producir sustancias bioquímicas que van a ayudar a que el cuerpo se relaje, ¿no? Entonces es lo que necesitamos, ¿no? Relajarnos, ¿no? Y el amor, el afecto, también es algo que va a ayudar a relajarnos. Un abrazo nos produce pues, muchas sustancias bioquímicas que nos hacen sentir mejor, nos relaja. La oxitocina nos ayuda a estar más serenos, más calmados, ¿no? Que es una hormona que cuando uno brinda afecto o se da afecto, lo producimos en mayor intensidad y por lo tanto el cortisol, que es la hormona del estrés, se va reduciendo. Como una vez alguien me dijo, pues cuando tú te tratas con amor, tus células están más contentas. También cuando tratas con amor a otra persona y con cariño, las células del otro también están más contentas. Y si hablamos de niños y adolescentes, pues qué mejor medicina que nosotros ser medicina para ellos, en el trato que les damos a ellos. El juego, de nuevo reiteramos, ya lo he mencionado, ¿no? Las actividades lúdicas, artísticas, es muy importante para que ellos también puedan canalizar sus estados de estrés. No se olviden que el juego es un derecho principal de los niños. También ejercicio de relajación, ¿no? Sabemos que cuando uno tiene estrés también es importante la respiración, ¿no? Porque cuando uno inhala y cuando uno exhala, ayudamos a que el cerebro también oxigene mejor, ¿no? Por lo tanto, es como que nos damos una pausa para tranquilizarnos. Entonces, una pequeña respiración, inhalar, exhalar, no que rápido, no, porque si no hiperventilo, ¿no? Entonces yo me refiero a que tengo que respirar tranquilamente, pausadamente. También hay muchos niños que hoy en día practican yoga también y es una técnica muy importante. Hay padres que también hoy en día se inscriben a cursos de yoga, de meditación y si nosotros les inculcamos a los niños desde pequeño, pues créanme que va a ser un recurso importantísimo para su desarrollo adulto de estos niños, ¿no? Porque lo más importante hoy en día es que ellos desarrollen atención y concentración en su mundo interno. Porque si un niño no aprende a reconocer cómo se siente, no va a poder manejar su estrés ni va a poder manejar sus estados emocionales diversos en el transcurso de su vida. Por eso, una pauta importante del desarrollo emocional en nosotros es el autoconocimiento, que parte del reconocimiento de cómo me siento hoy, cómo tú te sientes hoy. Eso es muy importante, ¿no? Hay otros ejercicios de repente de estrés, la flor y la vela, le pedimos al niño, de repente que se imagine, ¿no? Que en una mano tenemos flores, en otra mano tenemos una vela, en la mano con flores, vamos a cerrar los ojitos, vamos a inhalar el olor de las flores, ¿no? Entonces, pues inhalamos y en la otra mano la vela vamos a exhalar, es decir, vamos a apagar la vela y soplo, ¿no? Entonces, eso lo voy a repetir varias veces. Y eso va a ser una técnica también de relajación antiestrés. El limón también, ¿no? Le digo que se imaginen, porque los niños son muy imaginativos, que en una mano tenemos un limón, en otra mano otro limón, y nos vamos a imaginar que vamos a exprimir esos dos limones lo más que podamos para hacer un jugo, ¿no? Entonces el niño, cuando le explicamos bien la instrucción, y nosotros también lo hacemos como ejemplo, los niños lo viven y empiezan así a hacer fuerza, y ahí también van descargando esa energía que tienen acumulada para ir descargándola gradualmente, ¿no? También en el ejercicio del gato perezoso, vamos a imaginarnos que somos un gato que hoy día no tiene muchas ganas de hacer cosas y nos vamos a empezar, vamos a bostezar, bostezamos, vamos a estirar los brazos, entonces nosotros le hacemos el modelo para que ellos también lo puedan hacer con nosotros y los ayudamos también a relajarse, ¿no? Esto también que algunos también practican es darles esas pelotitas antiestrés o con globos, como les decía hace un rato, le ponemos dentro del globo arroz, lentejitas, frijolitos, arena, en el globo, luego lo amarramos y le decimos que lo toquen, que lo vayan tocando y que lo sigan tocando, ¿no? Es una manera también de ayudarlos, ¿no?
En cuanto a las actividades educativas que los niños tienen, porque también los niños se estresan por muchas presiones a nivel del colegio, ¿no? El adolescente también. Por eso es importante que no les exijamos tanto. Con esto no quiero decir que no sea importante que ellos respondan a los desafíos que tienen. Pero si nosotros identificamos que ellos tienen un nivel de estrés, exigirles más es contraproducente. Entonces nosotros tenemos que saber dosificar qué sí pedirles y no estar sobrecontrolando de que tienes que hacerlo ya, ¿por qué no lo has hecho? O sea, más bien nosotros tenemos que ser como sus aliados, su apoyo también, ¿no? Para ayudarlos, para que ellos puedan también sentirse seguros de poder cumplir con esas demandas académicas que tienen. Entonces, como nosotros no somos profesores, tampoco, nosotros tampoco a veces nos estresamos porque no están haciendo la tarea, no están cumpliendo con ciertas cosas. Por eso no hay que agobiarse, hay que hacer todo más pausadamente, más calmadamente. Lo más importante para que el niño tenga éxito, además de que aprenda las materias, es que tenga una educación y una inteligencia emocional. De nada vale que él pueda siempre ser un primer puesto si no tiene un desarrollo emocional, ¿no? Entonces, por eso digo, hoy día lo que es muy importante es darnos cuenta que la salud mental es tan importante como la salud física, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho el clima y el mundo emocional de ellos, siendo nosotros modelos de conducta. Nosotros no podemos hablar de algo que nosotros no hacemos. No puedo pedir a él que me hable sin gritar si de repente yo hace un rato le he gritado a, a su papá, o le he gritado a su abuela, o le he gritado a su tía, o a la vecina, porque estaba haciendo bulla. Entonces yo de repente no voy a tener la autoridad suficiente de decirle que me hable sin gritar, ¿no? Entonces nosotros somos modelos, por eso hay que reflexionar mucho de qué estamos haciendo y qué mensaje le estamos dando, ¿no? Recordemos animar a los niños y también al adolescente a reconocer y aceptar sus emociones, practicar técnicas de respiración, es un consolidado lo que les estoy diciendo, de realizar actividad física, escuchar y hacer preguntas abiertas sobre cómo se sienten, estar presentes, disponibles y comprensivos con ellos, contar historias, dibujar, escribir lo que les sucede. A veces nosotros decimos, bueno, vamos a escribir cómo te sientes hoy, o vamos a dibujar cómo te sientes hoy, o vamos a contar una historia de cómo crees que se puede sentir tu papá, ¿no? Ayudémosle a buscar una forma o estrategia de comunicarse con sus amistades, con sus familiares, evitar forzarlo, si no quiere hablar no lo vamos a obligar. En el caso de adolescentes, puntualmente, es importante abrir la puerta al diálogo, entender su frustración, validar sus emociones. Esto significa, es comprensible, yo te entiendo, es válido que te sientas así. Sin embargo, y ahí empiezo a darle la orientación, sin embargo considero que cuando estás enojado, te sientes estresado, en vez de gritar o tirar las cosas, podríamos de repente conversar sobre lo que te pasa. Dos, dejar sus momentos de intimidad, el espacio y la soledad que necesitan. El adolescente muchas veces quiere estar solo porque, porque ella quiere tener privacidad, porque está desarrollando su propia identidad. A veces también está estresado porque está confundido en cuanto a sus gustos, a sus preferencias, pues también tiene miedo del qué dirán, ¿no? Está en una etapa donde a veces sus gustos no son acordes a lo que los adultos aceptan y el niño o el adolescente se queda ahí atorado. Por miedo no habla. Por eso es importante que nosotros podamos respetarlos y poco a poco ir entrando a su mundo interior hasta que también ellos puedan sentirse más confianza. A veces los adolescentes no confían en el padre, en la madre, y ahí es donde es nuestra tarea. ¿Qué hacer nosotros para que ellos confíen? No qué es lo que ellos hacen para que no confíen en nosotros, sino nosotros qué hacemos para tener la confianza de ellos. Convertirles en maestros, hay que elogiarlos, siempre hay que felicitarlos, porque el adolescente necesita reforzar su autoestima, porque con todos los cambios físicos y emocionales que vive y los miedos y complejos que puedan tener, el adolescente necesita reforzar la valía como persona. Y estamos nosotros para connotar o remarcar lo positivo que puedan tener. Te felicito, hoy te has esforzado en esto, te felicito hoy día por poder expresar lo que sientes, me siento muy orgullosa de ser tu hermana, me siento muy contenta de que hoy día estés acá haciendo algo por ti, como por ejemplo ponerte a escuchar esa conferencia. Entonces estamos ahí remarcándoles lo positivo y no solamente mirando sus errores. Primero miremos lo positivo, la mirada apreciativa de nosotros como padres es muy importante, o como cuidadores, cómo nosotros los miramos a ellos. Los miramos con ojos descalificadores, de que está mal lo que haces, eres
¿Eres un incapaz? ¿O los miramos con ojos de confiar en su potencial y que puedan desarrollar ese potencial? Debemos dar espacio nosotros para que nuestros niños y adolescentes expresen sus necesidades emocionales, para contener sus frustraciones, sus miedos, entendiendo que no es algo negativo expresar lo que sienten, sino por el contrario, los ayudamos a buscar alternativas para que él pueda expresar su sentir de una manera más saludable, ¿no? Es importante ser flexibles, no tener una mente rígida. Es importante la flexibilidad psicológica, que significa poder abrirnos a otras ideas y otras maneras de ser en nuestros hijos y ayudarlos y acompañarlos. Pero a veces toda la familia colapsa, es decir, entramos en un estrés colectivo en toda la casa, porque de repente el padre ya no trabaja, hay un quiebre económico y de repente todos andan preocupados porque el niño percibe a la mamá preocupada, el papá está estresado porque ya no tiene un trabajo, está renegando más, la mamá está muy preocupada porque ahora tiene que ajustar los gastos, los niños también se afectan, el adolescente. Entonces ahí es importante respirar profundo para salir de ese colapso y buscar alternativas de solución, para poder gradualmente, poco a poco, encontrar un mayor equilibrio emocional familiar. Por eso siempre hablamos, no hay que pensar en el problema, hay que pensar en la solución, un enfoque centrado en soluciones, para no perder el control frente a nuestros niños y adolescentes, ¿no? Para también nosotros reconocer que también como padres nos equivocamos y también tenemos el deber de poder pedirles disculpas a ellos, para que también ellos aprendan a pedir disculpas, ¿no? Entonces hay que trabajar en equipo como familia. El mensaje es siempre a nuestros niños y adolescentes, uno de ellos puede ser, entre todos vamos a salir adelante y estaremos bien, ¿no? Habrá momentos de estrés, pero también habrá buenos momentos como familia que recordaremos siempre. Esto nos va a ayudar a estar más unidos. Entonces el mensaje positivo que les damos es muy importante, porque eso se va quedando acá. Y además no es porque lo digamos, sino que nosotros lo traducimos en conducta. No solo le digo que vamos a salir juntos adelante de este estrés, sino también en mi conducta yo le reflejo esto. Mira, vamos a ir juntos a caminar, vamos a ir a hacer un paseo juntos, ¿no? Entonces, la conducta que hacemos está siendo coherente con el mensaje que estoy dando. De lo que se trata finalmente es siempre mirar a los niños y adolescentes, reconocerlos, aceptarlos, respetar de su forma particular de ser ellos mismos y de estar en el presente, de cómo están, reconociéndolos, aceptándolos y validando su sentir, ¿no? Entonces nos damos cuenta que nosotros como personas individuales y también como familia o como comunidad también tenemos la capacidad para crecer a pesar de las adversidades y nos permitimos dejar que la dificultad nos siga ayudando a crecer, ¿no? Entonces, bueno, eso sería por hoy, bueno, al menos hasta este momento, lo que queríamos transmitirles a ustedes. Licenciada Melissa, bueno, muchas gracias por la invitación. No sé, bueno, usted nos dice, licenciada Melissa, si va a haber preguntas o alguna duda. Sí, justamente quiero agradecerte, Vanessa, por esta charla muy educativa y precisa sobre todo, ¿no? Porque nos has dado varios alcances de cómo poder manejar en este caso el estrés en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Antes de concluir, quisiera saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para la licenciada Vanessa. Por lo tanto, yo tengo aquí unas 3 preguntas, Vanessa. Uno es, en niños de 5 años, 4 o 5 años, ¿qué alternativas o pautas de repente podrías darnos para que no grite en casa, no, y de repente no pegue? No, Ajá. bueno, Claro. Ok, licenciada Melissa. Bueno, primero hay que reconocer que un niño, por ejemplo, entre 3 años a 5 años, 6 años, está en una etapa natural donde va a haber más rabietas, va a haber berrinches, es decir, va a haber accesos de llanto, de irritabilidad. Parte de su desarrollo. ¿Por qué? Porque este niño entre 4 y 5 años, no, en su corteza prefrontal, no tiene la madurez, ¿no? La madurez emocional
para manejar su cólera, su frustración. Entonces es por ello que generalmente los niños tienden a reaccionar o gritar o tirar incluso las cosas, ¿no? Entonces a veces nosotros decimos, ¿por qué grita? ¿Por qué tira? Pero es porque él, a nivel de su corteza prefrontal, él no tiene esa madurez para manejar lo que está sintiendo. Entonces nosotros tenemos que comprender que en esta edad es muy común que estos episodios aumenten. Pero claro, ¿qué hacer para manejar? Bueno, ahí viene por eso el juego. Nosotros tenemos que enseñarle primero, a través del juego, a que ellos puedan descargar y canalizar lo que sienten. Por eso nosotros cuando el niño juega más, el niño está más relajado. Cuando el niño no juega, o juega o se le reduce el tiempo de juego, el niño está más agotado emocionalmente. Entonces, si nosotros les permitimos que tengan más tiempo de juego, recreación, con los juegos, claro, de acuerdo a la edad, 4 o 5 años, que incluso ya pueden pintar, pueden hacer plastilina, ¿no? Pueden de repente con témperas ya pintar, ¿no? Pueden hacer, incluso a su edad, pueden hacer cortes, ¿no? Cortes de papelito, de seda, de crepé, ¿no? Ya pueden hacer, les estamos ayudando a que a través de esas acciones ellos puedan canalizar sus emociones. Entonces, una pauta importante es el juego, y otra pauta importante es que también perciba a nosotros, que somos sus cuidadores, que podamos manejar también eso, porque a veces un padre dice, él grita, y de repente cuando uno explora, la abuela también grita en casa, ¿no? Entonces el niño también va percibiendo esto que hace la otra persona y lo va a imitar, porque el niño generalmente a esa edad lo hace por imitación, imita lo que ve, imita o lo que ve en la tele o lo que ve en un programa. Entonces es importante por eso supervisar qué es lo que está mirando y qué es lo que está percibiendo el entorno. Pero principalmente el juego, jugar, que juegue, porque eso va a ayudar a que estén más relajados. Entendiendo que es normal que a esa edad de 4 y 5 años el niño tenga esa respuesta. O sea, no hay familia que por lo general no se queje de esta conducta. De nuevo digo, no podemos anular que el niño no tenga este tipo de conductas ninguna, porque si no tiene ninguna sería muy raro, es parte de su etapa de desarrollo. Obviamente, si esto persiste, sigue a los 8 años, sigue a los 9 años, entonces ahí sí, pues definitivamente tendríamos que pensar que ella está desarrollando un problema de conducta. Por eso, para prevenir, a esta edad de 4 y 5 años, le damos la herramienta del juego, le damos la herramienta del afecto, del amor, de lo que ve en su entorno, de lo que hacemos nosotros con nuestras emociones. Ok, Vanesita. Otra pregunta dice, ¿no? En caso de familias disfuncionales, ¿no? Tanto en niño como en el adolescente, que puede preguntar sea por papá o mamá, dice porque no lo viene a ver muy seguido. ¿Qué se le podría decir? Solamente que trabaja, porque como justo acababas de comentarnos dentro de la charla, debemos hablarle con la verdad, ¿no? Pero muchas veces en decir la verdad a nuestros hijos, ¿no? O a los niños o a los adolescentes, puede ser un poco perturbadora, ¿no? Porque todo lo que le podamos decir, ellos nos van a creer. Entonces, ¿qué, cómo manejarlo, ¿no? De repente, ahora por eso también de la pandemia y todo eso. Claro, claro, licenciada Melissa, claro, es cierto, ¿no? Porque hay muchos niños y adolescentes que provienen de familias de padres separados, ¿no? Y definitivamente, ¿qué decirles cuando de repente nosotros percibimos que esto les está afectando? Lo primero y más importante es no dejar de hablar del tema. Es decir, con esto no quiero decir que pues, cada rato hablemos de tu papá, no, bueno, yo me he separado de tu papá no está acá, pero es importante que nos demos un tiempo para dialogar sobre cómo él se siente con esta situación, ¿no? Y claro, porque si es que el papá, como usted dice, no es ausente, por decirlo, ¿no? Por eso que entendí, ¿no? Es ausente porque afectivamente no está presente, no interactúa con él, no hay un vínculo cercano con el niño o el adolescente. Entonces es natural que este niño lo que va a tener internamente es una herida de abandono, de rechazo, ¿no? Entonces esa herida de abandono y rechazo que internamente el niño tiene,
Por más que nosotros le digamos, tu papá te quiere, tu papá te ama, pero la conducta que hace papá no demuestra eso, ¿correcto? ¿No? No es que esté juzgando al padre, pero es lo que el niño a veces interpreta muy rápidamente algunas cosas que hacen los padres. A veces se van a extremos. Entonces el niño va a sentir un rechazo y también una experiencia de abandono. Entonces, si el niño tiene esa herida de abandono y de rechazo natural, porque ¿quién no lo ha pasado cuando de repente de niños venimos de familias de padres separados y de repente mi papá se va porque se separa y no lo veo, o pareciera que él no viene a verme? Entonces el niño va a sentir una experiencia de abandono, de nuevo repito, rechazo. Entonces el niño lo que necesita es expresar primero lo que siente. Es decir, esta situación que está pasando con tu papá, ¿cómo te hace sentir? ¿No? Entonces no se trata de ocultar, porque a veces nosotros como padres no queremos hablar de esto porque nos da miedo escuchar lo que nos puedan decir ellos, entonces preferimos hacer múltiples cosas para que ellos no sientan la ausencia de su papá o de su mamá. Y a veces lo ocultamos tanto que a veces el niño realmente necesita un espacio para expresar. Entonces, ¿qué hacer? Generar un espacio de un diálogo donde permitamos hablar de ese tema, de cómo él se está sintiendo, de que él pueda decir sus reales sentimientos. Y nosotros, como cuidadores, y es lo que siempre he visto que hacen, es que no vamos a hablar mal de la otra persona, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, ni la abuela, ni la tía política, ni nadie tiene el derecho de hablar mal del padre o de la madre de ese niño o de esa niña. Así la mamá o el papá hayan cometido los errores más grandes, nosotros no tenemos el derecho de contaminar a los niños con las interpretaciones que nosotros podamos hacer de sus padres. Entonces nosotros, como tenemos que proteger el entorno emocional de este niño y adolescente sobre lo que ellos perciben de sus padres, hay que dejarlos a ellos, que ellos mismos puedan reflexionar sobre esta situación en compañía de nosotros, para que ellos mismos decidan si quieren mantener una relación con su papá que de repente es ausente, que no los podemos obligar tampoco. Nosotros tenemos que respetar también la decisión de ellos, pero sí hay que hablar del tema, hay que hablarlo. Cómo te sientes con esta experiencia y contarles solo lo necesario, pero siempre sacando la mejor versión de la experiencia de la separación, ¿no? Y ahí estamos nosotros para orientarnos en eso, ustedes, ¿no? Nosotros como padres o como familia. Muchas gracias, licenciada Vanessa, por sus respuestas. Quiero también comentarles, ¿no? De que justo en el chat está fijado los teléfonos y el correo para las personas que quieran acceder a través de un donativo de víveres, ropa, juguetes para las personas de Jicamarca para llevarles su regalito, ¿no? Por Navidad. Y también, si quieres ser parte del voluntariado Carisma y Vida, lo pueden hacer también llenando a través del formulario, que también lo han colocado por el chat del Zoom, para que más personas se sumen a esta gran labor de lo que es la ONG Social en Salud, ¿no? Antes de finalizar, a ver a todas las participantes para ver si podemos prender nuestras camaritas para poder tomarnos la foto grupal. Cámara. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Rosa Padilla. Quería saber si van a primero para las donaciones, por favor, y cuándo se las... ¡Ay, estoy todo despeinada! Buenas noches. Sí, justo los teléfonos están fijados, pero son el 950
180-214 o el 9977-05031, 996-274-379 o también al correo de ongcarismayvida@gmail.com. Gracias. Gracias a usted, señora María. A ver, para Gracias. todos, prendan sus camaritas para poder tomarnos la foto antes de finalizar. ¿Cómo? Ay, uy. Ahora, a ver, Las cámaras, ¿no, licenciada? Vamos a prender. Y las camaritas. no lo sé. Ya, pero lo pongo en alta, ¿no? ¿Ah? Ya están prendiendo sus cámaras. Y para conocernos a través de la camarita, ¿verdad? Estoy mirándome la cara nomás para... Ya, a ver. Acá está otro grupo también para que salgan. Buenas noches. También quiero agradecer a la doctora Vanessa Narque, que la estoy viendo, y a usted, señor Melissa, por tan bonita exposición. Me sirve, no tengo nietos ni niños pequeños, pero tengo bastantes sobrinos nietos y me servirá para poderles ayudar. Los favores que a los nietos, porque los papás trabajan, hay hogares disfuncionales. Y es cierto que mis años, no es, y realmente esto me sirve para orientarlos a ellos y bueno, Gracias, señora María, por sus palabras. Sí, realmente esto del manejo del estrés a todos prácticamente nos favorece, porque no solamente se aplica a los niños y a los adolescentes, sino también a nosotros mismos, ¿no? Quiero agradecerles por su participación y también invitarles para el próximo mes. También tenemos otra charla también sobre el tema del cáncer gástrico y el cáncer ginecológico. También para que puedan acceder, se va a estar posteando en la página de Carisma y Vida ONG a través del Facebook. Quizás si quieren volver a ver nuevamente la charla, ha estado muy buena por la licenciada Vanessa, la pueden ver a través del Facebook, que también ha sido transmitida en vivo, para que también lo puedan compartir con sus familiares, amistades también, y nos puedan seguir a través de las redes para que se unan. Les agradezco nuevamente su participación. Damos por finalizada la charla. Gracias, Vanessa, nuevamente por tu participación. Y ya te estaremos buscando nuevamente para que con más charlas nos puedas apoyar. Y mil gracias, licenciada Melissa. También muchas gracias a cada uno de los que se ha conectado. Y estaremos pendientes de la próxima charla que van a hacer sobre ese tema importante de cáncer. Y bueno, gracias, mil gracias a todos ustedes. Les envío un gran abrazo con mucho cariño. Me alegra verlos siempre con esa actitud pues, de continuar y seguir adelante. Bien, licenciada Meli, muchas gracias. Gracias, doctora, gracias. Gracias, licenciada Vanessa, de parte de Gladys, ¿ok? De parte de mi excelente gracias. su charla. Gracias, Gladys. Cuídese. Hasta luego, María. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, señor Luis. Gracias a todos por estar conectados. Nos vemos el próximo mes y síganos en nuestras redes. Estoy acá metido. Tú también conoces la tradición. Lo dijiste. Te casarás con Guillermo.
Buenas noches, licenciada Meli. Ya voy saliendo ya. Ya, Que descansen muchas bien, gracias. que descansen bien. Chao. Gracias, Vanesita, gracias, licenciada, muchas gracias, estaba interesante. Gracias, doctora Vanessa. Muchas gracias a ustedes. Siempre fue así y también seguirá así de ahora en adelante. Te pediremos a la tienda. ¿Pensaste en eso? ¿Y dónde está mi mano? Que no miro. Si tú pensaste en algo cuando secuestraste a mi madre, Mi batería se baja. consideraste alguna Voy a salir, muchas gracias, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciada, muchas gracias. Voy a salir porque se baja mi batería. Está en 2. Gracias, gracias.